Hola a todos aquellos que están dispuestos a escuchar, a ver y hacer una reflexión sobre este video que habla sobre la problemática verdadera de Colombia y qué ha sido lo que nos ha afectado tanto durante 210 años fallidos de historia patria. Hoy quiero hablarles sobre lo que se desarrolló desde 1810 hasta 1990 y de 1990 hasta que se secuestra la Constitución Política de Colombia. Eh, Quiero decirles que la colonización española, ¿sí?, injertó en el Congreso de la República el acto doloso más grande de todos los días. ¿Por qué de todos los días? Ahora lo va a comprender. Mientras Antonio Nariño, que fue el verdadero libertador de nuestra patria, buscó resolver el problema administrativo que tenía Colombia, él había perdido sus bienes a causa de que había hablado de los derechos del hombre y el derecho administrativo, lo que hace el desarrollo en una patria. El Congreso de la República buscó que no se escuchara a Antonio Nariño, pero Antonio Nariño siguió hasta 1806, mientras Bolívar regresó del extranjero. Ya Antonio Nariño estaba peleando por la independización de Colombia. En 1811, no en 1810, en 1811, Bolívar decreta verdaderamente la muerte a los españoles. Y de ahí, del decreto de muerte a los españoles, es cuando Antonio Nariño le hace ver que si se buscaba una gesta libertadora, pero no teníamos verdaderamente los derechos del hombre consagrados en un acto administrativo, verdaderamente Colombia iba a mantener en problemas a causa del Congreso de la República. De allí hasta 1815, que dicen que terminó, las palabras que dice Antonio Nariño sobre la patria boba, que es una gran mentira, porque la patria boba termina con la disolución de la Gran Colombia. La disolución de la Gran Colombia es la que propina verdaderamente la desintegración, ¿sí?, de Venezuela y otros países que de igual forma conformaban esa Gran Colombia. Nosotros tenemos algunos aportes de la historia, pero más relatados. ¿Qué le quiero decir? Que la patria sutil del Estado oculto estaba encriptada en el Senado. La legislación española estaba encriptada en el Senado para poder engañar al pueblo que no tenía conocimiento y al cual se le había negado el conocimiento, que era el que estaba buscando Antonio Nariño. Cuando hay la disolución de la Gran Colombia, Bolívar hace una proclama y dice: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Estas palabras dan totalmente claridad que el Senado de la República se volvería un administrativo de la ley inoperante, que era totalmente inoperante para los pueblos, para mantenerlos cautivos, para mantenerlos en una especie de esclavización. De allí hasta 1880, cuando llega Rafael Núñez a la presidencia de la República, se produce la más grande, digámoslo así, la más grande problemática, porque fue una gran problemática. Él hizo un lema y lo expresó a la opinión pública: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Eran las palabras de Antonio Nariño, solamente que las personas la desconocen. La única persona que enfrentó al Senado, que enfrentó verdaderamente al Senado como un patriota, se llamó Antonio Nariño. En 1873 se crea la ley 60. Esa ley 60 era para el día festivo, donde había la independencia, que nunca fue consolidada ni por Bolívar, ni por Santander, y mucho menos por Antonio Nariño, que muere en 1823. Entonces, es fácil negarle la historia a usted para poder crear
corrupción, guerra y conflicto. ¿Desde dónde? Desde el Senado de la República. Desde 1800 se creó el Grupo de los 19. El Grupo de los 19 era el estado oculto detrás de los partidos. Y esto fue con el fin de crear una nueva guerra. Vino nuestro gran patriota, que fue Rafael Núñez Moledo, y estabilizó la nación. Un 18 de octubre de 1899, después de haber muerto Rafael Núñez, vienen y le dan golpe de estado a Miguel San Clemente, Miguel Antonio San Clemente, con el fin de volver a Colombia un territorio sin patria. Y de allí hasta 1900 se quemaron la historia más la ley 60, que permanecía pública porque así lo había pedido antes de morir Rafael Núñez, para que conocieran qué era el derecho administrativo y qué eran los derechos del hombre. Quemaron la Galería Rubla, el Grupo de los 19. Más tarde, también, pasado mucho tiempo, aparece públicamente, 3 años más tarde, el problema con Panamá. Perdemos a Panamá porque no teníamos patria, no teníamos verdaderamente una identidad. Más tarde Estados Unidos pide perdón porque, bueno, cometió un error en el tratado Urrutia-Thompson y todo el cuento, y no solamente Urrutia-Thompson, el tratado que más tarde se iba a dar también de Suárez-Bernaza, o también el de Coquibacoa con los monjes en Venezuela. En fin, todos esos problemas se los debemos al Senado de la República, no se los debemos a más nadie. Nosotros no hemos tenido patria por el Senado de la República, que no ejerce su función como tal. De allí hasta nuestros días, el Senado de la República lo que ha hecho es daño a la nación. ¿Qué pasó? En 1952, queman nuevamente una parte donde estaban escondidos los derechos del hombre y el derecho administrativo del hombre, que reposaba en uno de los periódicos, no me acuerdo si fue El Tiempo o El Espectador. Ahí reposaban esos documentos y quemaron las oficinas esas, el Grupo de los 19. Pero el Grupo de los 19 ya le habían matado a un líder, que no era líder del Grupo de los 19, sino que lo habían usado como carne de cañón. Y fue aquel gran patriota Jorge Eliezer Gaitán, quien habían matado en 1948. De ahí hasta los días siguientes que vendrían, volvieron nuevamente a tratar de quemar lo último que quemaba de la historia. Pero resulta que asumió el poder Gustavo Rojas Pinilla. Pero Rojas Pinilla no encontró apoyo del legislador. Lo que hicieron fue sabotearle el gobierno. Entonces Gustavo Rojas Pinilla presentó exactamente la figura de una junta o de un contingente militar de 5 militares de inteligencia, del cual se creó el DAS. Ese Departamento Administrativo de Seguridad DAS lo crea la Junta Administrativa para que no se corrompa el legislador y para mantenerlo de cerca vigilado, porque era corrupto y nunca había buscado verdaderamente soluciones para el pueblo. Desde ahí hasta el golpe en 1885, que es donde verdaderamente aparece dividido los grupos que ya estaban en el monte, los montañeros, los chusmeros, etcétera, etcétera, de 1962 para acá, que comienzan a conocerse la FARC y el ELN y toda esta cuestión. Ellos son derivantes del movimiento de los 19. Ese sí es verdaderamente el grupo que fue antes de todas estas cosas que le estoy contando, y fue una forma de distraer al pueblo. De allí hasta los días siguientes se dio esa masacre tan estúpida que ha venido ocurriendo en Colombia, matándose colombianos, hermanos entre hermanos. Volvieron nuevamente a quemar el Palacio de Justicia. Lo quemó el Grupo de los 19, llamado ahora M19. Lo queman. Y ellos fueron los que trajeron a los otros congresistas que estaban en el monte y que los llevaron al Congreso de la República. Eso era lo que usted no sabía. Si usted no lo sabía, ese mismo grupo fue el que buscó quemar el Palacio de Justicia con la supuesta Operación Antonio Nariño.
Pero no fue Antonio Nariño, fue el M-19 buscando traer para Colombia todas las desgracias que hemos tenido. Y quiere que le diga una cosa, el grupo de los 19, conformado por todos aquellos hombres que estuvieron en el proceso Yomil y la palomita de la paz, desaparecieron las evidencias que estaban en el DAS para que quedara un país sin patria. ¿Oyó? Y esa es una realidad. Y quiero decirle algo más. Ese grupo de los 19 fue el mismo que con uno por ahí, que es un gorgojo, como dicen acá en la costa, un gorgojo, ¿sí? Ese mismo que mandó a matar a Álvaro Gómez Hurtado, todavía lo tienen vivito y coleando por ahí. ¿Sabe por qué? Porque es que resulta que la historia, para poderla hacerla continua, el DAS debió mantener esa gran operación contra el Senado de la República, que es donde se han gestado todos los males que ha vivido Colombia y que ha tenido Colombia. Quiero decirle una cosa, mis amigos, mis hermanos, conocidos o por conocer. Los que conozcan de historia deben saber verdaderamente que nuestro libertador no fue Simón Bolívar. Fueron todos los colombianos que hicieron un aporte para mantener una nación. Hoy tenemos problemas con Nicaragua. ¿A razón de qué? A razón de la palomita de la paz, que buscó desaparecer el DAS para que no quedara evidencia de la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado, ni de la muerte de Gloria Lara, ni de la muerte de José Antonio Galán Sarmiento, ni de la muerte de Gaitán. Seamos realistas. Colombia ha vivido una de las etapas más críticas y más torpes porque no hemos sido capaces de deshacernos de un Congreso tan bandido como el que tenemos. Nosotros debemos reaccionar, debemos votar en blanco en estas elecciones para acabar con la miseria que ha mantenido el Senado de la República. Queda inmediatamente abolido esos nombres y tenemos que conseguir verdaderamente aspirantes al Senado que nos den una respuesta de una administración con voluntad verdadera y una regeneración que verdaderamente sea para los derechos fundamentales. Te habló Josué Pantoja y quiere decirte, Colombia no puede seguir en esta inoperancia, en esta debacle tan perversa que ha mantenido el Senado de la República. Y quiero hablar algo más. Si usted no lo sabía, Mauricio Gaona, el excontralor, en el año 2007 fue amenazado, óigase bien, amenazado, porque pidió una investigación exhaustiva para el DAS, para el Congreso de la República, porque querían acabar el DAS. Y en el 2011, la palomita de la paz, entre comillas, porque esa es la palomita, será del infierno, el cuervo del infierno, nos ha traído toda esta cantidad de problemas y atrocidades que ha tenido la nación. Ese bastardo que ustedes han visto hablando de paz no fue más que el líder de los 19, si usted no lo sabía. Mis hermanos, mis amigos, conocidos o por conocer, comparte este video y a saber verdaderamente qué fue lo que pasó en Colombia. No podemos seguir engañados. Dios y patria.